Se concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar su reserva al artículo 139 del Código Penal Federal contenido en el proyecto de decreto. Por favor, senadora. Gracias, presidente. Voy a, si usted me lo permite, presentar las dos reservas en un solo evento. Creo que este es un debate muy importante porque no podemos dejar de obviar que la importancia de definir, como lo establece la iniciativa original que dio origen a esta reforma, al señalar que es importante definir, señalar de manera expresa, es el término que se utiliza, respecto de tener una exclusión respecto de lo que es el tipo penal que hoy se está ampliando en el Código Penal Federal. Es verdad que no hay una sola definición de lo que es terrorismo en el ámbito internacional, pero también es importante señalar que hay jurisprudencia nacional que establece cuáles son las características del tipo penal, y yo solamente quiero destacar el elemento subjetivo que tiene que ver con dolo. Los argumentos esgrimidos por mis compañeros que me antecedieron la palabra de mi grupo parlamentario no tienen desperdicio al señalar de que efectivamente puede haber una tergiversación, una interpretación que puede ir dirigida, sin lugar a dudas, contra las libertades civiles y contra las libertades políticas por las que estamos pugnando. Estas dos reservas que proponemos al artículo 139 y al 148 bis, que fueron eliminadas por la colegisladora, aun cuando se argumente que tiene sentido la exclusión por parte de la Comisión de Justicia del Senado de la República, siguiendo la línea de la minuta de la Cámara de Diputados, tenemos que insistir que es necesario hacer un énfasis de la importancia de salvaguardar aquellos supuestos en donde manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de sus derechos humanos sociales o cualquier otra garantía constitucional se les aplique indebidamente el tipo penal de terrorismo o de terrorismo internacional. Quiero mencionar lo que expresa el informe de la Comisión Interamericana sobre Terrorismo y Derechos Humanos, que dice: el Estado puede recurrir al uso de la fuerza solo contra individuos que amenazan la seguridad de todos, y por tanto el Estado no puede utilizar la fuerza contra civiles que no representan esa amenaza. Por tanto, en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que no tengan lugar a dudas, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Por lo tanto, proponemos que estas disposiciones que hoy enmarca a este delito se apliquen a aquellas personas dedicadas a este tipo de criminalidad y de ninguna manera puedan ser utilizadas para otro tipo de conductas, y sobre todo puedan ser utilizadas para criminalizar los movimientos sociales, los movimientos de inconformidad o los movimientos de protesta social. Es necesario
que la autoridad competente, y es necesario, por lo tanto, que quede expresamente inscrito que no hay que permitir el abuso, el ejercicio abusivo de las facultades conferidas en contra de luchadores sociales o de aquellas personas que se oponen o que critican al gobierno. Vale la pena, señoras y señores, que ahora que estamos discutiendo en lo particular este proyecto de decreto que toma irrestrictamente la minuta de la Cámara de Diputados, que expresemos de manera puntual, como lo ha dicho además el coordinador de mi grupo parlamentario, que no es la intención del legislador incluir dentro de los delitos vinculados al terrorismo los derechos inalienables de aquellas personas que en ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho de asociación, libre ejercicio de la profesión y derecho de petición, toda vez que estas son expresión del Estado social y democrático del derecho que postula nuestra propia Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, propongo de manera concreta que en el artículo 139 se incluya en el un último párrafo del artículo que estas disposiciones no podrán ser aplicadas en ningún caso a personas o a las manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o al ejercicio de cualquier otro derecho constitucional. En el caso del artículo 148 bis, igualmente, en la fracción cuarta, un segundo párrafo que enuncie expresamente estas disposiciones no podrán ser aplicadas en ningún caso a personas o a las manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o al ejercicio de cualquier otro derecho constitucional. No creo que esté de más puntualizar de manera expresa, como fue el sentido de la iniciativa que fue enviada a la Cámara de Diputados, que queden inscritos de manera puntual estas excepciones que, por supuesto, van a mandar un mensaje clarísimo para que no vaya, en este caso el juzgador, a cometer el error de sancionar, de criminalizar los movimientos sociales, las protestas, y entonces hay una tergiversación del sentido del legislador que nos puede llevar entonces a estar viniendo a esta tribuna a tener que corregir frente a hechos que desde hoy podemos prevenir. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. La propuesta de modificación de la senadora de la Peña se pondrá a consideración del